Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Para nosotros, desde el Grupo de Investigación de Pensamiento Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Javeriana, ha sido un honor poder hacer una contribución a esta reflexión desde el énfasis teológico de pensarnos la tierra como un don que nos viene de Dios, y ese don que nos viene de Dios lo articulamos con el valor y la importancia que tiene el respeto, la salvaguarda y el cuidado de los principios de la doctrina social de la Iglesia en las relaciones que construimos en América Latina. De allí que queremos presentarles a ustedes esos puntos fundamentales para hacer una lectura teológica de un tema tan importante como es el de la tierra. La definición del pecado estructural la podemos tomar desde la perspectiva bíblico-teológica, iniciando por el Génesis, y podríamos decir que en perspectiva del Nuevo Testamento Jesús nos hizo un llamado a la reflexión sobre este pecado estructural. En el Génesis encontramos en los inicios de la exposición que nos hace el autor cómo el pecado está unido a la obtención de la tierra, cómo está ligado a aquel don que Dios nos ha dado para todos. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos hace un nuevo llamado a pensar en el ser humano como Señor de la tierra, en el sentido de que Él está para cuidarla y para protegerla. ¿Cómo reconocer estas cosas en los evangelios? A partir del evangelio de Mateo, a partir del evangelio de Lucas, cuando encontramos que el cuidado de la vida inicia en el cuidado por los más desfavorecidos, por quienes no tienen acceso a la tierra, por quienes no tienen acceso a una vivienda. Entonces, pensar el pecado estructural no solamente en la dimensión del ser humano como individuo, sino como en unas estructuras que impiden que los seres humanos tengan acceso a mejores condiciones de vida. En cuanto al impacto que esto tiene entre la tierra y las comunidades, lo hemos reconocido en América Latina a través del despojo, a través del mal uso que le hemos dado a los bienes de la creación. América Latina ha sido explotada y ha sido reconocida desde la década del 60 a través de la Iglesia Católica en las conferencias latinoamericanas, especialmente desde Medellín. El reconocimiento de quiénes son los dueños de la tierra y a quienes se les ha permitido disfrutar de los recursos hizo que se diera un giro a la conciencia de lo que significa el pecado. Y sobre todo este pecado estructural que a veces nos impide reconocer que quizá el mal no está solamente en los individuos, sino en las estructuras que hemos creado. Desde la dimensión ética y teológica, esto tiene repercusiones, puesto que para el cristianismo es muy importante la vivencia, la coherencia de nuestra vida. Si decimos el reconocer a Cristo y reconocer a Dios como aquel que nos da la tierra como un don para proteger y que se hace presente en los seres humanos y en la misma tierra, no podemos decir que amamos a Dios, y como dice la primera carta de Juan, y desconocer al hermano. Es decir, no podemos pensar en cuidar la tierra para un beneficio personal y desconocer la vida y la dignidad de quienes no tienen tierra. La llamada a la conversión que nos hace el evangelio, que nos hace Cristo, tiene que ser desde esta mirada ética y desde este reconocimiento de Dios que acontece en la historia. Cómo la tierra entra en relación con lo humano en una manera intrínseca, de una manera propia y subyacente a la naturaleza del ser humano, que el Papa Francisco quiso dejarnos de las 4 T. Pensarnos la primera T como la tierra que nos da la subsistencia, pero una tierra no alejada de las relaciones que no están ligadas al ser humano, sino que hacen parte de la cotidianidad de nosotros como seres humanos, que nos surtimos de ella, que la cuidamos, que la nutrimos. En un segundo momento, pensarnos el techo como protección. En medio de la crisis que vivimos socioambiental, es necesario buscar elementos que ayuden a proteger la vida, y el techo se presenta como un símbolo de ese cuidado.
La tercera T es la T del trabajo, pensarnos un trabajo con sentido. Y lo enfatizaba no solamente el Papa Francisco, sino otros papas en la doctrina social de la Iglesia, un trabajo digno, bien remunerado y en condiciones que hagan que la persona se desarrolle integralmente. Y la cuarta T, la T de la tecnología, posiblemente muy criticada en un primer momento por Francisco en su encíclica Laudato Si, pero que en la reflexión que él hace post pandemia de las desigualdades sociales y del acceso a la tecnología, quiso incluirla como un elemento fundamental ligado al progreso de los seres humanos. La cuestión de la tierra en este capítulo queremos centrarlo en dos grandes apoyos pedagógicos que el Papa mismo, el Papa Francisco, nos dejó. Por un lado está Laudato Si y por otro lado está Fratelli Tutti. Estos dos apoyos nos vinculan a la idea de una ecología integrada, una ecología que no solamente se queda en el problema de la casa común, en los recursos, sino que nos refiere directamente al problema también de lo social. Por eso podemos decir que es una encíclica social, una encíclica articulada con el pensamiento social de la Iglesia para responder a los problemas del momento. Pero una segunda instancia que es supremamente importante es que el Papa Francisco también la quiere articular con la cuestión de la política. La polis, una polis que verdaderamente quiere responder al problema de las relaciones, el otro como hermano. Esa es una visión unificada de estas dos realidades. Se superan los paradigmas que habíamos recogido en las antiguas encíclicas de los papas anteriores y se pasa a una visión unificada. Esto, por supuesto, que nos refiere a un problema ético, a pensar nuestras relaciones con el hermano, con el entorno, con la sociedad, con la tierra misma. Pero también nos abre el paradigma a una dimensión espiritual, a un cuidado de la creación y a un cuidado del otro. En Latinoamérica hemos sido siempre precursores de este cuidado. Por ello, un papa latinoamericano como Francisco nos dejó ese legado en estas dos grandes encíclicas. Pero además, tenemos que sumarle que todo esta reflexión sobre el cuidado de la tierra, la casa común, el hermano, se sintetizan en una propuesta muy importante que es la propuesta de la sinodalidad. Una sinodalidad que se entiende desde el cuidado también de la comunidad, el cuidado del pobre, como un camino de escucha, de discernimiento entre todos, una sinodalidad que se basa en el caminar juntos, en la escucha, en la inclusión de las voces de las personas excluidas y en relaciones horizontales de responsabilidad. Y por supuesto, todo esto tiene unas implicaciones hondas en la dimensión social y en el cuidado de la casa común. Promover la gestión justa de los territorios, la defensa de los derechos, el cuidado del bien común, por supuesto, de la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad, para responder a estos contextos socioambientales complejos, que nos exigen hoy dar una palabra desde nuestro compromiso social para todas las comunidades. Y una última relación importante en este transcurrir teológico es pensarnos el territorio como una urdimbre de vida. Esta urdimbre de vida nos ayuda a pensarnos que todo está conectado con todo, pero pensar el territorio como aquel que nos ha dado la vida para cuidarlo y preservarlo desde nuestra propia vida. El territorio se convierte en una manera de ser y de pensar. En otras palabras, en un sentipensar, en donde la experiencia teológica del encarnarnos en las necesidades de los otros, en el reconocimiento de los otros y lo que han hecho nuestros pueblos originarios en América Latina es fundamental para aprender de ellos en la manera en cómo nos podemos relacionar con el territorio.
nuestras comunidades ancestrales han tenido un legado importante en no solamente valorar la tierra como la madre, sino en valorar la tierra porque al protegerla nos estamos protegiendo también nosotros. Gracias por su participación en este espacio y esperamos que este pequeño incentivo les ayude y les motive a leer este capítulo que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes.